la clase de hoy. Bien. Vamos a ver cómo estamos con la grabación. Bueno. Veamos, ya está bien, se oye bien, perfecto. Bueno, la anterior clase habíamos quedado en la necesidad de hacer transformaciones lineales. Yo les dejé ahí un libro de álgebra lineal para que repasen el concepto de transformaciones, que hoy lo vamos a tocar, ¿no? Recordemos previamente, vamos a hacer aquí una barra. Que ya sabemos que tiene dos nodos, ¿no? Tiene dos extremos que deben estar asociados a sus nodos. También sabemos que aquí en los nodos están las coordenadas del sistema global. La coordenada X, Y, Z, que corresponde a los nodos de la estructura, ¿no? Y nosotros tenemos coordenadas también X, Y, Z, pero de los elementos. Son las coordenadas locales, que tanto hemos comentado y que lógicamente ahí están expresados los esfuerzos. ¿No es cierto? Y como quiera que las fuerzas nodales están en el sistema rojo, ahí se introducen las fuerzas externas, fuerza horizontal, ¿no? La vertical. Siempre sabemos que las verticales son las másicas, las fuerzas por gravedad. Las horizontales son fuerzas de empuje, por viento, por sismo, por lo que sea, ¿no? Y lógicamente el momento. Pero siempre en esas direcciones globales. Pues en la realidad es así, ¿no? En toda la estructura. Las estructuras que, mire, yo le he puesto ahí en la carátula, estructuras, ¿no? Siempre son verticales las fuerzas másicas de la gravedad, siempre, sí o sí. Por eso es que las representamos en los nudos de forma vertical. Claro, positivo hacia arriba, pero es porque vamos a asociar también ahí el sistema geométrico, ¿no? El sistema cartesiano, es por eso, ¿no? O sea que siempre tenemos un sistema cartesiano, así, ¿no es cierto? Le hemos llamado YG, XG, etcétera, ¿no? De la estructura, y ZG. Que también nos sirven para el mismo propósito, porque al fin y al cabo esos ejes son como flechas, ¿no? Bueno, ahí están entonces las flechitas del espacio vectorial de los nodos y del elemento que se unen a esos nodos. Como ven, no podemos aplicar el equilibrio ni la compatibilidad, porque los extremos, si este de acá fuera el extremo Y y este de acá el extremo J, o sea que así es el vector de incidencia, ¿no? Entonces las fuercitas no están en dirección de las rojas para poder hacer el equilibrio. Lo que tenemos que hacer es hacer una transformación de tal manera que esas coordenadas locales queden apuntando así, ¿no? Vamos a hacerlo más gruesito. Así. Pero normalmente lo vamos a hacer así, lo vamos a pintar esto verde. Mejor es así, así
Normalmente lo hemos hecho. Al menos yo siempre lo he hecho así, ¿no? Verde lo local y azul lo rotado. O sea, fíjense que están rotando, el sistema verde rota a la posición azul. Eso es lo que está ocurriendo. El sistema verde rota a la posición azul. Entonces, cuando el sistema verde esté en la posición azul, había una rotación, se dice, ¿no? Ya se puede aplicar el equilibrio, pues lógico, ¿no? Ya las fuerzas apuntan en las mismas direcciones. Ya se puede decir sumatoria de fuerza horizontal igual a 0, sumatoria de fuerzas verticales igual a 0, sumatoria de momentos, ya se puede aplicar esa. Además podemos decir que el desplazamiento del nudo en la dirección Y le sigue el desplazamiento del extremo en la misma dirección. Ya se puede decir eso, las dos cosas. Es decir, es posible aplicar el principio del equilibrio, y también el principio de compatibilidad. ¿No? Pero cuando se haya realizado previamente la rotación, que es una función, ¿no? Es una transformación lineal, porque estamos hablando de vectores. Los vectores locales verdes los rotamos a la posición azul. Eso es. Y basta con hacerlo en un nudo, ¿no? Si lo hacemos en un nudo, allá al otro lado se repite lo mismo. Entonces vamos a hacerlo en un nudo, en cualquiera de ellos, porque ya sabemos que la función rotación en un lado o la función transformación en un lado se va a repetir, allá no hay más que aplicarla. Así de fácil. La deducimos una sola vez. ¿Ok? Y para ello nos vamos a acordar de los conceptos de física. Siempre yo les hago recuerdo de los conceptos que el profesor de física no les ha enseñado. Ustedes se recuerdan, vamos a hacer aquí un sistema de eje cartesiano, XY, y vamos a hacer la traza de un círculo. ¿No? Bueno, el profesor de física siempre ha dicho cualquier vector que nosotros tengamos aquí, cualquiera, por ejemplo, el vector F, dice, ¿no? Tiene dos componentes, dice, ¿no? En el plano. Tiene una componente Fx y acá tiene otra componente, ¿no? Fy. Además, en el eje Z tiene la componente que, como no hay Z acá, es 0, ¿no? Y el profesor dice que el vector F es igual a la suma de un vector, fíjense, un vector unitario, que el profesor le llamaba el vector I, ¿no? Profesor de física, y el vector unitario J. ¿No? Entonces le decía, es Fx por I más Fy por J, donde Fx y Fy son escalares, que no es más que el módulo del vector. El módulo vector, digamos, de la proyección, ¿no? O sea que cada proyección tiene un valor numérico. Eso es Fx y Fy.
Pero el valor de I es unitario, vale 1. ¿No? Entonces, en realidad, ese círculo que he hecho es un círculo de rotación, ¿no? Solamente de rotación. Lo podemos hacer de esta otra forma, más simple. Más simple. El eje X, el eje Y, ¿no? Aquí está el círculo. No lo hice mal. Digamos ahí. Y el vector Y es unitario. O sea que el círculo es de radio unitario. ¿No? De radio unitario. Entonces cualquier vector F, como decíamos, cualquier vector F, vamos a hacerlo con un negrito nomás. Que está representado así, ¿no? F igual, pongámoslo así, Fi más Fj, bueno, estos son vectores, ¿no? Unitarios. O sea, la componente en el eje X, la componente en el eje Y. Para resumirlo, ¿no? En realidad es Fx por Y más Fy por J. Pero todo en la notación vectorial que ya sabemos que es con la flechita arriba. Nuestra notación vectorial es de otra forma, ¿no? Es así. Es así. Bueno, vamos a hablar enseguida de eso. Entonces, fíjense, se trata de representar el mismo vector, pero cuando ha rotado I y J. Cuando rotamos I y J. No es que el vector rote, no. Es su base, ¿no? Porque obviamente todo vector se expresa en un espacio vectorial. Entonces, cuando la base es la que se transforma, ¿no? Se va a transformar en otro espacio, en otra posición. Nosotros la hemos pintado, bueno, digamos que sea esta. ¿Qué situación se está dando ahí? Hay evidentemente una rotación. Pero esa otra rotación es tal que el ángulo es el mismo. Tiene que ser, ¿no? Por eso se dice que es una rotación de 90 grados. Quiero decir, del ángulo entre los dos vectores permanece constante. El ángulo entre el vector unitario rojos ahora se han rotado a la posición azul. Fíjense cómo se mantiene el ángulo. Mantenemos entonces el ángulo entre los dos vectores. Y fíjense que el vector F sigue igual, no se mueve. Pero ahora tendrá otra representación. Ya no será F de X por Y, ¿no? Más F de Y por J, ya no. Respecto del nuevo sistema, va a ser otra cosa. Se nota, ¿no es cierto?, la diferencia. Bueno, es eso lo que tratamos de expresar con la función transformación. Vamos a rotar
las coordenadas locales, ¿no?, a una posición tal que coincida con las coordenadas de los nodos. Coincida. O sea, la rotación va a coincidir, porque todavía no hemos hecho todavía el equilibrio ni la compatibilidad. Estamos acomodando los vectores para que se pueda producir los dos principios enunciados, ¿no?, se puedan aplicar esos dos principios. Porque si no es así, no se puede, como ya lo vimos. Bueno, esto ya lo hemos hecho montonera de veces, lo hemos hecho indirectamente. Indirectamente. Lo hemos hecho en física, desde el colegio, ¿no? Después en la universidad lo hemos hecho muchas veces en la física, en la de la partícula y todo lo demás, ¿no? Eso nosotros le llamábamos, ¿cómo le llamábamos? Descomposición de fuerza, ¿no? Así le llamamos, descomposición de fuerza. Bueno, sigamos. Esta silla mucho se mueve. Entonces, exactamente eso que hacíamos antes, ¿no? Descomposición de fuerza. Solo que aquí lo vamos a hacer ordenado, matricialmente. Ya sabemos que en cada clase le hacemos honor al título de la materia, siempre. Todo es matricial. Toda la fenología estructural, ¿qué se dice? Los fenómenos, ¿no?, que ocurren en la estructura, siempre lo analizamos matricialmente. Porque de esa forma pues es más fácil llevarlo a los sistemas computacionales. Bueno, nos vamos entonces otra vez a hacerlo esto, pero de forma matricial. ¿Cómo lo haríamos? Vamos a aumentar una pizarrita más acá. Ya. Vamos
vamos a repetir todo eso, pero vamos a usar ahora nuestra nomenclatura, la que venimos usando normalmente en nuestro curso. Ahí están los ejes. Yo quiero pintarlo negro. Mete acá. Y el círculo de rotación. Eso solamente nos indica la traza, ¿no? Y aquí vamos a representar este eje XL, el famoso XYL, Z también, ¿no? Vamos a poner solamente los locales. ¿Ok? Entonces, aquí las tenemos las flechas. ¿Está bien? Locales. Las tres flechas locales. Que al girar, que al rotar, se ubicarán en otra posición, digamos esta. Azul. ¿Mm? Entonces, hay una rotación positiva, porque es antihoraria, en un ángulo alfa. ¿Está bien? Esta es la coordenada 1, 1, 2, 3, ¿no? Así le llamamos, coordenada 1, 2, 3 en el extremo Y, 4, 5 y 6 en el extremo J. Pues estoy hablando de flechas, ¿no? ¿No? Le pondremos un nombre formal, que sea nomás Y. Esta es la flecha. Nos vamos a poner con verdecito. Solamente por necesidad, ¿no? De usar este va a ser I, este va a ser J y este va a ser K. ¿No? Al girar, al hacerse la rotación, quedan en la posición U, no, B, primero B, ¿no? B, está bien. U, B y W, eso es. O sea, la coordenada horizontal I o el vector horizontal unitario I se coloca en la posición U al rotar. El vector J unitario al rotar se coloca en la posición B. Y el K, ¿no es cierto?, que está saliendo de la pizarra, se ubica en el W. O sea, gira sobre su propio eje, ¿no? En realidad no hay una rotación de eso, ¿no? Del Z, del K, el K que está en el eje Z. Eso es. ¿Y qué dice la función transformación? La función transformación dice, ya ustedes lo leyeron, ¿no es cierto?, en el libro. Dice, lo voy a copiar acá arriba. Una transformación de B y W, pongámoslo así, es igual acá por la transformación de B más la transformación de W, ¿no? Así. Pero en general una transformación no es más que una función de un espacio vectorial B a un espacio vectorial W. Esa es la definición de transformación.
Entonces hay que buscar la transformación de B, la transformación de W. En este caso, bueno, si B pertenece al espacio B y si W pertenece al espacio W, eso es de forma general. De forma general, digo. De manera general. En nuestro caso, lo que tenemos que buscar, esto lo vamos a hacer aquí. En nuestro caso particular, lo que tenemos que ver es la transformación de I, la transformación de J y la transformación de K. ¿Está bien? Pero aquí lo vamos a poner en notación vectorial nuestra. Así lo vamos a poner. ¿No? Ya sabemos que I es el vector unitario. 1 en X, 0 en Y, 0 en Z. J es 0 en X, 1 en Y, 0 en Z. Y K es 0 en X, 0 en Y, 1 en Z, ¿no? Esos son los tres vectores unitarios, o mejor dicho, la base del espacio vectorial local. Esa es la base del espacio vectorial local, ¿no? Tres vectores base. Que al rotarlo se produce la transformación, ¿no? Entonces I se va a transformar en U, J se va a transformar en B y K se va a transformar en W. Eso es. ¿Está bien? ¿Cómo sería eso? ¿Cómo sería eso? Eso que estoy hablando en fórmula, en letritas, ya no escrito. Ya no bla bla, sino escrito. ¿Cómo sería la transformación de I? Vamos a hacer un poquito más arriba. Ahí. ¿Cuál sería la transformación de I? Igual. La traza de U y la traza de B y de W sobre el eje X. No se olviden que I está sobre el eje X. O sea, estamos hablando de las trazas de esos vectores U, B y W, pero sobre el eje X, ¿no es cierto? Esos son los valores, digamos, geométricos. Y fíjense que eso va a ser una operación, ¿no? Va a ser U por seno de alfa, ¿no es cierto? Por un lado, ¿no? U por seno de alfa, positivo porque va hacia la derecha en el eje X. Vamos a darle un poquito para que se vea. Esa es la traza de U sobre X. Y la traza de U de B sobre X es menos, ¿no? Negativo. Menos B por el coseno de alfa. Y la traza de W sobre X es 0. Ahí tienen una ecuación. La otra la vamos a encontrar con la transformación de J, ¿no? Ya sobre el eje Y. Y la última ecuación la vamos a encontrar con la transformación de K, ya sobre el eje Z. ¿Ok? El resultado, ustedes lo hacen, se lo dejo, ya les abrí ¿no? Ya les abrí que se llama la matemática en su cerebro, ya saben cómo se hace. Esta es la transformación solo sobre el eje X. Sobre eje X. Falta sobre eje Y, que es facilísimo hacerlo,
y sobre el eje Z. Vamos a tener tres ecuaciones, que las tres tienen que sumar cero, pues lógico, entonces estamos haciendo una descomposición de fuerzas, aunque sean unitarios, vectores unitarios es lo mismo, exactamente igual, ¿no? El resultado, jóvenes, va a ser la transformación, ¿no? Será una matriz, van a ser tres ecuaciones que le van a formar una matriz. Después aquí le vamos a poner un nombre. ¿Ok? Coseno de alfa, seno de alfa, 0, menos seno de alfa, coseno de alfa, 0, 0, 0, 1, multiplicado por, como estamos en el extremo 1, no en el extremo I, perdón, de la barra, P1, P2 y P3. Por lo tanto, es la transformación de P. En este caso, I, solamente un extremo, ¿no? P sub I. Lo mismo va a ocurrir para P sub J. Entonces, la transformación, aquí ya la estoy aplicando a un vector, ¿no? P, así como lo hacíamos con F en el caso de la física, con el vector F. Aquí con el vector local, ¿no? Y obviamente este resultado es otro vector, que lo vamos a poner en mayúscula ahora. P1, P2 y P3. Pero mayúscula, fíjense, a diferencia de los minúsculos. Entonces, esta ecuación sale de las... Porque son tres ecuaciones, no se olviden que hay tres ecuaciones. Tres ecuaciones. Sobre vectores unitarios solamente le he puesto, lo he multiplicado por P, que vienen a ser los esfuerzos, ¿no? En sus valores reales, porque esos valores U y J, B y W son unitarios. Ahí tienen la matriz de rotación, que es esta de aquí, esta matriz, ¿no? ¿Qué es lo que hace? Estamos hablando solamente de un extremo. Vuelvo a repetir, un extremo, ¿no? Allá está el otro extremo, al otro lado. ¿No? Aquí están las tres coordenadas verdes. ¿No? En el campo de fuerza es P1, ahí lo estoy expresando precisamente en el campo de fuerza, y P3, ¿no? Ahora resulta que al aplicar la rotación van a quedar también las tres fuerzas, pero en otra posición, ¿no es cierto? Tal que siempre el horizontal va a ser P1, P2 el vertical y P3 en dirección Z. ¿Está bien? Pero para diferenciarlo le ponemos P mayúscula en vez de P minúscula. Lo mismo va a ocurrir con los desplazamientos, pues lógico, ¿no? Lo mismo va a ocurrir. Fíjense. A la barrita no nos interesa el otro lado. Y aquí tienen las tres coordenadas de desplazamiento locales, ¿no? A este le habíamos llamado delta 1, delta 2 y delta 3. Ahora, al aplicar esa matriz, van a quedar así los desplazamientos rotados ya, ¿no? Esos verdecitos se rotan. Eso. Ya tenemos que usar otra nomenclatura. Ya no nos sirve la delta minúscula. Le vamos a poner la misma delta minúscula, pero con una rayita. Delta 1, delta 2, delta raya 3. No puedo usar la letra mayúscula delta porque ya la uso para los nudos, ¿no? Para los nudos, para los movimientos de los nudos. Usamos la delta mayúscula, pero eso es para los movimientos de los nudos. Aquí estamos hablando del extremo de los elementos. Entonces fíjense cómo han quedado rotados los dos campos o los dos subcampos de una barra, ¿no? En el extremo y lo mismo va a ocurrir pintado exactamente igual en el otro extremo. Entonces, P4, P5 y P6. Delta subraya 4, delta subraya 5 y delta subraya 6. ¿Qué cuesta dibujarlo eso de nuevo? ¿No?
Listo. Y la matriz va a ser la misma, porque es lógico, pues es la misma rotación, ¿no? Ahí está, es sencillo. Solamente al aplicar esa matriz, tanto al campo de fuerza como al campo de desplazamiento, tenemos como consecuencia lógica los vectores rotados, cualquiera que sea. Así de sencillo. Esa es la matriz de rotación. Ahora, cuando esté la fuerza, ¿no? Con mayúscula P1, P2, P3, ya conversan con la de los nudos, pues, ya es lógico, ¿no? Ya podemos hablar. Vamos otra vez aquí a dibujar la misma barrita. ¿No? Ahora ya están así el campo de fuerza. Hablemos del campo de fuerza. P1, P2 y P3. ¿No? Y por acá está el nudo. Pero el nudo está en el sistema global, pero ¿no? Esta va a ser la fuerza, digamos, si este es el nudo K, la fuerza YK en la dirección K es 3, ¿cuánto era? La horizontal era F 3K menos 2, ¿no? Esta va a ser 3K menos 1 y la otra va a ser F 3K. Entonces, estas fuerzas aplicadas a los nudos ya se corresponden con esta otra de extremo de elementos. Fíjense que ahora ya puedo decir, ¿no? El equilibrio. Fuerza horizontal igual a 0. Fuerza vertical, sumatoria de fuerza vertical igual a 0. Sumatoria de momento igual a 0. ¿Ve? Ahora sí se puede aplicar el equilibrio. Lo mismo va a ser como la compatibilidad, ¿no? Si tenemos el mismo extremo, vamos a dibujarlo aquí. Está la barrita y tiene los 3 desplazamientos de este extremo. A rotado, ¿no? En azul. Siempre vamos a pintarlo en azul cuando esté rotado. Ahí están. Delta raya 1, delta raya 2 y delta raya 3. Y por acá está el nudo, con sus 3 desplazamientos. Está mal, tiene que ser rojo. Ya se me desguañan esta. Aquí está. Desplazamiento nudo 1, desplazamiento en la dirección, porque el nudo es K, ¿no? 3K menos 2, desplazamiento 3K menos 1 y el giro de desplazamiento delta 3K, ¿no? Ahora igual aquí puedo decir que el desplazamiento azul es igual al desplazamiento rojo en las 3 direcciones. Ahora se puede. Fíjense, ahí están los 2 principios. Puedo aplicar el equilibrio y la compatibilidad. ¿Ve? ¿Por qué? Porque ya la fuerza y los desplazamientos están en concordancia tú a tú con los desplazamientos de los nudos. Ya es posible aplicar el principio del equilibrio y el principio de compatibilidad en todos los nudos.
aquí estoy mostrando en uno solo, un K cualquiera, ¿no? En todos los nudos tenemos que aplicar las dos cosas simultáneamente. ¿Ok? Y el resultado obviamente van a ser varias ecuaciones. Imagínense, se aplica el equilibrio y la compatibilidad en cada nudo. ¿Cuántas ecuaciones vamos a tener? 3 ecuaciones por nudo, pues, ¿no? Obviamente. 3 de equilibrio y 3 de compatibilidad por nudo. Entonces, ¿cuántas ecuaciones en una estructura que tenga 10 nudos? Montonera, por eso que no se justifica esto hacerlo, como se dice, a calculadora y lápiz, ¿no? Todo tiene que ser en software. Por eso la necesidad de aprender el MATLAB, en este caso el CLAT que estamos usando. Ya vamos a hablar de eso. Tienen que ir tienen que ir instalándose al software, porque ya sabemos que es un software libre, de uso libre. Entonces te lo bajan y lo instalan. Lo vamos a usar solamente para hacer la parte práctica, ¿no? No le voy a hacer un solo cálculo con calculadora de esas como la de Windows, ¿no? Todo lo vamos a hacer en el CLAB, porque ya están viendo la magnitud de las matrices, el tamaño de las matrices que vamos a manejar. ¿Ok? Eso es, jóvenes. Seguimos con la estructura desensamblada, no hemos aplicado todavía, ¿no? Estamos acomodando los espacios vectoriales como para que se pueda aplicar los dos principios. Y ese acomodo lo estamos haciendo a través de una transformación lineal aplicada a todas las barras, porque cada barra está expresada en el sistema, quiere decir, en su propio sistema local, cada barra, ¿no? No se olviden que estamos hablando de la estructura desensamblada. A ver, voy a buscar aquí. Vamos a tener lista esa imagen de la estructura. ¿Dónde está? Montonera de estructuras así. Vamos a coger una. Esta. Ahí está la estructura ensamblada y cada barra tiene ya su sistema rotado, ¿no? Eso lo podemos ver. A ver si se nos aparece otra. No, esta es otra cosa. Pero de repente aquí en alguna de estas páginas por ahí está el cursor. Que lo perdí. Muy grande. Grandísimo salió. Ahí se ve mejor, más cristiano. Pero no era esa. No era eso que quería mostrarle.
Bueno, esto es lo que vamos a explicar enseguida. Tantas pizarras que se hacen, ¿no?, cuando uno da clase. Sobre esta no queda otra. Sobre esta no. No queda más que dibujar sobre esto. Entonces, a ver, aquí vamos a poner con color azul ya, ¿no? Aquí hay 3 coordenadas, una coordenada vertical acá, 3 coordenadas. Estamos hablando de las coordenadas ya transformadas. Aquí hay 3 también. Aquí, el nudo 2, ¿no? Una vertical, una horizontal. No me salió bien. Vamos a hacerlo con rayita nomás, no queda otra. Una horizontal. Aquí una vertical, una horizontal. Aquí una vertical, otra horizontal. Vertical, horizontal. Aquí vertical, horizontal. Ve, todinga la barra van a tener. Y la del giro también, por supuesto, ¿no? Ahora vamos a poner la flechita en las puntas. No son flechas estas, ¿no? ¿Ve? Así está la estructura. Todavía la tenemos desensamblada, pero todos los vectores, sea del campo de fuerza o del campo de desplazamiento, ya están en direcciones compatibles para que sea posible aplicar los 2 principios. ¿Ok? Ahí está. Así lo vamos a ver. Entonces siempre aquí, esta va a ser la coordenada 1, la coordenada 2, la coordenada 3, 4, 5 y 6. Siempre el elemento va a ser así. Coordenada 1 en I, 2, 3, ¿no? 4, 5 y 6 en J. 5 y 6. Todingan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Así van a estar todas, ¿no? Ya saben que de I el nudo menor apunta al nudo mayor de la barra. Este es 1, entonces este es 2, este es 3, este es 4, 5 y 6 de la barra 5, 6. Y así, fíjense cómo ha quedado todo, ¿no? Todo ya es posible aplicar a todos los nudos el equilibrio y aplicar a todos los nudos la compatibilidad. ¿Está bien? Ya saben, cuando se trata de campo de fuerza, los 1, 2, 3, 4, 5 y 6 azules son mayúsculas, ¿no? P mayúscula. Y cuando se trata de desplazamiento, van a ser los delta raya. Esa es la diferencia. Mientras que el sistema local, las fuerzas son P, no más, minúscula, y delta nada más. Esto en el sistema local sin rotar. Esto de acá ya es rotado. Y es con esto que vamos a trabajar. Porque es aquí cuando estén los 2 campos expresados en el sistema rotado, recién podemos aplicar los 2 principios. ¿Se entienden? ¿Preguntas hasta aquí?
No escucho a nadie. Quiere decir que todo está claringo, como agua de pozo. Se entiende perfectamente. Vamos a ver en el examen qué dicen. Bueno, ahora vamos a aplicar los dos principios. ¿Ok? Como le dije a un comienzo, y sigo diciéndolo ahora y mañana también lo voy a volver a decir, todo tiene que ser matricial. Sí, o sí. Hasta los principios lo vamos a hacer matriciales. ¿Qué les parece? Hasta los principios íbamos a meter matrices. Ahorita explicamos cómo. Me voy a ir otra vez a la pizarra, ¿no? Y vamos a subir esto, vamos a crear otra hojita. Ahí está otra hojita. Fíjense. Resulta que en un nudo el desplazamiento, vamos a pintarlo con azul, rotado, ¿no? Son tres, ¿no? Tres desplazamientos. Vamos a poner X, Y y Z. Ya sabemos que son direcciones 1, 2 y 3, o 4, 5 y 6. Voy a poner X, Y y Z. Ese es un vector correspondiente al espacio, al campo de desplazamiento, rotado. Por compatibilidad, esto tiene que ser igual, sí o sí. Acá lo voy a poner un poquito separado, porque voy a poner algo entre los dos. Por igualdad, por compatibilidad, digo, ¿no? Tiene que ser igual al desplazamiento rojo, ¿sí, no? Del nudo, ya. Sí o sí. O sea, el desplazamiento en la misma dirección X, el desplazamiento ya globales, ¿no? Y el desplazamiento Z, pues son globales. Lo acabamos de ver, ¿no? Lo acabamos de ver aquí. Cualquier nudo, el nudo que agarren, cualquiera que agarren, cualquiera. Sí o sí, tiene que darse esto. En el campo de desplazamiento. Sí o sí. ¿Está bien? Nos guste o no nos guste, sí o sí. Obligatoriamente. Cuando esté armada la estructura, digo, ¿no? Cuando ya esté soportando sus acciones externas. Sí o sí se va a dar eso. Eso se llama compatibilidad. Es lo mismo que multiplicar esto por la matriz de identidad, ¿no es cierto? ¿Se acordaron de la matriz de identidad? Aquí vamos a poner la matriz de identidad. La matriz de identidad es 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Por algo se llama identidad. Por algo le decimos matriz de identidad, la matriz neutra en el producto matricial. Identifica una igualdad. ¿No? En forma condensada podríamos decir esto: delta raya es igual a la matriz de identidad por delta, pero en el nudo K. Y además en el extremo, es una matriz de 3 por 3, en un solo extremo. Pero si unimos los dos extremos es lo mismo. Vamos a llegar a una matriz de identidad de 6 por 6 nada más.
O sea que en la barra, jóvenes, decimos sencillamente igual a I por delta, ¿no? Desplazamiento, no, ya en los dos extremos, ¿no? Pues no le pongo ni K ni J, en los dos extremos. Podríamos decir que competen al elemento, ¿no? Que competen al elemento. Porque ahí estamos incorporando los dos extremos de cualquier barra. De modo que esa es la ecuación de compatibilidad de una y solo una barra. ¿Cuántas de esas vamos a tener? Una ecuación de compatibilidad por barra, pues lógico, ¿no? Si tenemos 10 barras, vamos a tener 10 ecuaciones de esas. Si tenemos 40 barras, vamos a tener 40 ecuaciones de compatibilidad. Así como esa. ¿No es cierto? Porque estamos hablando de la ecuación de compatibilidad de una y solo una barra. Me refiero a esta última. Ahí está. Y lógicamente si las juntamos todas las barras, fíjense. Juntamos la barra 1, la barra 2 más bajito, etcétera, ¿no? La barra M barra en toda la estructura, ¿no? Aquí vamos a tener igual en cada uno, ¿no? Puro igual, eso. Esto lo vamos a componer matricialmente. No necesitamos poner una por una las ecuaciones, sino todas expresadas en una sola ecuación matricial, todas. O sea que esto va a ser un solo vector, donde están acomodados del 1 al m en ese orden. Quiere decir que tenemos que indicar la barra con una... No necesitamos indicarla con una numeración porque ya está, ¿no? El vector de incidencia lo dice todo. Solamente tenemos que ordenarla convenientemente en un solo vector. Ese vector va a ser el campo de desplazamiento de la barra. Rotado, ¿sí? ¿No? El campo rotado, por eso lleva la rayita debajo. Aquí, lógicamente, van a estar todas las matrices de identidad. Obviamente que el resultado no es una matriz de identidad, porque esto no tiene por qué ser cuadrado, sino que dentro estarán convenientemente ubicadas todas las matrices de identidad. Por ejemplo, aquí habrá una matriz de identidad. Para esta, para la siguiente habrá otra aquí. Eso dependerá ¿no? Dependerá de la posición de la barra en la estructura y así. Habrán puro matrices de identidades. Y acá tendríamos el campo de desplazamiento de los nudos, ¿no? Correspondiente a cada barra, ¿no? Acá están todinga los desplazamientos. Que también lo podemos expresar convenientemente porque este ordenamiento de acá se compatibiliza con esto de acá, ¿no? Por lo tanto, estos tienen que ser los desplazamientos de los nudos. Ahí están. ¿Está bien? Esa matriz que está ahí, que aparece ahí entre los dos campos, se llama matriz de compatibilidad. Está formada por puros unos y ceros, por lógico, porque dentro de ella están puro matrices de identidad. Está formada por montoneras de matrices de identidad, colocadas convenientemente de acuerdo a la compatibilidad, ¿no? Ya vamos a ver cómo la vamos a armar. Esa matriz se arma geométricamente. De la geometría, mejor dicho, sale. De la geometría de la estructura sale, ¿no? Vamos a poner un 1 donde hay compatibilidad, como lo dice la matriz de identidad. Acá arriba perfectamente lo dice. Fíjense, leamos esto. ¿Qué significa el 1? El 1 hay compatibilidad. Quiere decir que este
que este desplazamiento de acá, se compatibiliza con este por este 1. Al multiplicar este vector por fíjense, solamente va a quedar delta X igual a delta X. Y el 0 va a multiplicar al delta Y y al delta Z, ¿no? Quiere decir que esos dos ceros de ahí no aportan compatibilidad en las direcciones Y y Z. Eso quiere decir. Solamente aportará compatibilidad, ¿no?, el desplazamiento en la dirección X. Y eso es automático, ¿no? Al hacer el producto matricial nos vamos a dar cuenta de eso. Lo mismo va a ocurrir acá. Vamos a colocar el 1 y el 0. El 1 donde hay aporte de compatibilidad y el 0 donde no haya aporte de compatibilidad. Por lo tanto, diremos que si esto lo condensamos, vamos a decir que los desplazamientos, el campo de desplazamiento local, que lo llamamos así, va a ser igual a una matriz que le vamos a llamar A por delta. Fíjense, el orden, este vector es igual a 3 por n, por número de nudos, porque cada nudo se mueve en 3 direcciones. Entonces 3 por n. Este otro de acá es 6 por m, porque hay 6 desplazamientos por elemento. ¿No es cierto? 6 desplazamientos por elemento, entonces son 6m, va a ser el orden de ese vector. Y entonces el orden de la matriz, fíjense que no es cuadrada, ¿no? 6m filas por 3n columnas. Ese es el orden de la matriz A, que le vamos a llamar a esta matriz de compatibilidad. Que lo único que hace es compatibilizar los desplazamientos de los elementos con los de los nudos. Los desplazamientos de los extremos de los elementos con los desplazamientos de los nudos. Fíjense, ya lo hemos incorporado al principio de compatibilidad, ¿no? Lo acabamos de incorporar de forma matricial, como les dije. Ahí está. El principio de compatibilidad solamente, quiero decir, lo hemos expresado como una matriz, una expresión matemática, de unos y ceros. No tiene otra cosa, es binaria, de unos y ceros. Donde hay en la fila y columna que hay un 1 quiere decir que hay compatibilidad, aporte de compatibilidad entre el desplazamiento que está a la izquierda con el desplazamiento que está a la derecha. Y donde hay un 0 quiere decir que no hay aporte de compatibilidad entre ambos. Así de sencillo. Esa es la matriz de compatibilidad. Y no esperen que sea cuadrada, porque no es una matriz de identidad, no. Que está formada por matrices de identidades adentro, eso es cierto, porque ya lo acabamos de demostrar. Precisamente esa matriz es la composición de las identidades. Composición de identidades correspondiente a los dos campos. Estamos identificando los dos campos. ¿Quiénes se comportan con quién? ¿Quiénes conversan tú a tú? Eso es. Por eso se llama matriz de identidad, como le dije al comienzo. Y ahora esta no se llama matriz de identidad porque no es una matriz, es una composición de matrices de identidades que es distinto. El resultado es la matriz de compatibilidad, que es una matriz que tiene 6m columnas por 6m filas por 3n columnas, donde m ya sabemos que es el número de elementos. Si hay 10 elementos, bueno, serán 60, y si hay 5 nudos, serán 15, ¿no? Será una matriz de 60 filas por 15 columnas, por ejemplo.
¿Y cómo la rellenamos? No la calculamos. Esta matriz no se calcula. Sencillamente se la arma. Hay que armarla. Hay que armarla. ¿Cómo la vamos a armar? Vamos a la parte práctica. ¿Cómo la vamos a armar? Después vamos a hablar del equilibrio. Solamente estoy hablando de un solo principio, la compatibilidad. Después vamos a ver qué hacemos con el equilibrio. ¿Cómo se armaría esta matriz? De forma práctica, digo, ¿no? De forma práctica. Fíjense. Aquí el desplazamiento 1 azul de la barra 1, 2. Se ve, ¿no? Se está leyendo. Están leyendo lo que yo estoy leyendo en ese dibujito. El desplazamiento 1 de la barra 1, 2, esa que está inclinada, está entre el nudo 1 y 2, se compatibiliza con el rojo en la dirección 1. Quiere decir que entre la fila 1, columna 1 de la matriz A, tiene que tener un 1. La fila 1 con la columna 1 de la matriz A tiene que haber un 1. Un 1. ¿Está bien? Vamos. La fila 2, que corresponde a la dirección 2 azul de la misma barra, se corresponde o se compatibiliza con la dirección 2 roja. Quiere decir que en la fila 2, columna 2 de la matriz A, también hay un 1. La dirección 3 de la barra 1, 2 de la misma barra se compatibiliza con la dirección 3 del nudo. Quiere decir que en la fila 3, columna 3, también hay un 1. Y donde hay un 1, es 1, perfecto. Todo lo demás es 0 en esa fila. O sea, en la fila 1, columna 1, hay un 1 y todo lo demás es 0. En la fila 2, columna 2, hay un 1 y todo lo demás es 0 en la misma fila. En la fila 3, columna 3, hay un 1 y todo lo demás es 0 en esa fila. Vamos a la siguiente fila, que es la fila 4. La fila 4, fíjense, se compatibiliza la dirección 4 azul con la dirección 4 roja. Quiere decir que en la fila 4, columna 4, también hay un 1 y todo lo demás 0. Ya sabemos que el 0 significa que no hay aporte de compatibilidad. No hay aporte de compatibilidad de una dirección respecto de la otra. La dirección 5 azul se compatibiliza con la dirección 5 roja en la misma barra 1, 2. Quiere decir que en la fila 5, columna 5, también hay un 1 y todo lo demás 0. Lo mismo va a ocurrir en la fila 6, columna 6. Hay un 1 y todo lo demás 0. Vamos a la siguiente barra. Digamos que hemos puesto en ese orden, barra 2, 3. La fila 1 no es fila 1, ¿no es cierto? Porque va debajo de la fila 6 ya. La fila 6, que corresponde al desplazamiento 1 azul, la fila 6 ya, ¿no? Que es la otra barra. La fila 6 tiene que corresponderse con el desplazamiento 4 horizontal, ¿no? De la barra 2, 3. Entonces, la fila 6, columna 4, hay un 1, que es la compatibilidad de la dirección 1 local con la dirección 4. La fila 7, con la columna 5, también hay un 1, que es la compatibilidad del desplazamiento en la dirección 2 azul con la dirección 5 rojo en la barra 2, 3. Lo mismo, la dirección 3, que va a corresponder a la fila 8, se va a compatibilizar con la dirección 6.
roja, también va a haber un 1 en la fila 8, columna 6. Nos vamos al otro extremo, ¿no? La dirección 4 de la barra 2-3 le va a corresponder la fila 9 o la fila 10, creo, no sé, ya perdí la cuenta. O sea que vamos barra por barra, debajo, poniéndole su correspondiente fila y columna, ¿no? Como se complica así, ¿no? Mejor es trabajarlo de esta forma, porque lo estamos viendo que se complica así, ¿no? Fíjense cómo lo voy a trabajar. Esta forma que lo voy a mostrar en la práctica. ¿Ok? Tenemos nosotros la estructura, como voy a hacer la punteadita primero. Vamos a hacer la punteadita de aquí hasta... Me salió mal. Punteadito, ¿viste? Punteadito. Ahora sí. Con 3 elementos, nada más. Para no hacerlo tan agudo, como dice, ¿no? Ahora lo vamos a hacer continuo. Ahí está. Estos son los nuditos. Ahí está. Vamos a poner las coordenadas de los nudos. Primero le ponemos una numeración, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Ahora vamos a poner las coordenadas de los nudos. 1, 2, 3. Cuatro, 5 y 6. 7, 8, 9. Acá sería 10, 11 y 12. 10, 11 y 12. Luego vamos a poner las coordenadas que corresponden a los elementos pues, transformadas, ¿no? Así, en azul, como siempre la pintamos. Para la barra 1, 2 va a ser 1, 2 y 3. La primera, ¿no? La primera barra. 4, 5 y 6. Para la segunda, igual tendría que ser 1, 2 y 3. 4, 5 y 6. Pero le vamos a poner el número de fila que le corresponde. Entonces, la dirección 1 le va a corresponder la fila 7, la fila 8 y la fila 9 para el giro. Acá la horizontal sería 10, 11 y 12 para el giro. ¿Ve? Aquí va de 3 a 4, ¿no? Entonces, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 13, 14, 15, 16, 17 y 18. Ahí están las 18 filas. Y las 12 columnas. Aquí no hay como pelarle. Ahí está. No hay cómo equivocarse ahí, ¿no? Es una metodología muy sencilla.
Entonces aquí ya pueden poner su matriz. Aquí a un ladito. Ya sabemos que son 12 filas. Y 15 columnas, ¿no? Fila 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hasta la fila 18. Luego la columna 1, columna 2, columna 3, columna 4, columna 5, hasta la columna 15. Ahí está. Y le meten 1 con 1, todo lo demás 0. ¿No? Fila 2 con la 2, 1, todo lo demás 0. Fila 3 con 3, todo lo demás 0. Etcétera, ¿no? Ahí es facilín llenarlo, ¿no? Por esto de acá, a ver. Fila 10, 11 y 12. Fila 10, ¿no? ¿Qué sigue por acá? Digamos hasta la 10. Fila 10 con columna 7. Ah, fila 10, columna 7. Ah, por aquí va a estar el 1. Y todo lo demás 0. Ese va a ser el 1 y todo lo demás 0. ¿Eh? En el orden que ustedes quieran pueden ir poniendo. Así se arma de forma muy práctica y rápida. Eso lo podemos hacer en el SILAB de forma rápida, ya lo vamos a ver en un ejemplo. Así se formará la matriz de compatibilidad. ¿Ok? Ya sabemos que la matriz de compatibilidad, que se llama A, ¿no? O que le hemos llamado A, multiplicado por los desplazamientos de los nudos, nos da los desplazamientos de los elementos, pero rotados. Igual tenemos que tener una relación de las fuerzas de los nudos con la fuerza de extremos de elementos, es decir, que son las P mayúsculas ahora, porque están rotados, ¿no? Ya se me hizo un círculo ahí. Es muy inteligente este software. Cree que yo hice un círculo y me pone un círculo. Igual necesitamos una matriz para relacionar el campo de fuerza externo con el campo de fuerza interno, ¿no? Campo de fuerza nodal o campo externo es lo mismo. Campo de fuerza interno, campo de fuerza interno rotado, ¿no? No se olviden que es rotado, para que hablen tú a tú. Tiene que haber una relación matricial también, ya que aquí tiene que haber una matriz. Esa le vamos a llamar matriz B, matriz de equilibrio. ¿Ok? Facilingo, ya lo vamos a demostrar. Si ustedes transponen la traspuesta de A, la transponen a E, la matriz de equilibrio. O sea que encontraron A, encuentran la traspuesta y ya está la matriz de equilibrio. Así de sencillo. Vamos a demostrar eso, sí. Hay que demostrar que es cierto eso. La traspuesta de la matriz de compatibilidad es la matriz de equilibrio. Por lo tanto, tenemos ya los dos principios. Fíjense, matricialmente hablando, este es el principio de compatibilidad y este de acá es el principio del equilibrio. Matricialmente. ¿Ok? La matriz de compatibilidad se la arma, no se la calcula. Se la encuentra
y su traspuesta es la matriz de equilibrio. Fíjense, ¿no? ¿Qué significa eso en la naturaleza? ¿Saben qué significa eso en la naturaleza? Conservación del trabajo y la energía. Para que exista desplazamiento es necesario fuerzas. Y para que la estructura esté en equilibrio, ¿no? Es necesario que no se mueva. Pero como hay energía acumulada debido al desplazamiento por las fuerzas, se genera una energía interna acumulada, ¿no es cierto? De tal manera que cuando se quita la fuerza, vuelve el cuerpo a su posición original y desaparece todo. Entonces eso liga necesariamente los desplazamientos con las fuerzas. ¿Sí o sí? Hay una relación íntima. Una no se puede desprender de la otra y viceversa. ¿Está bien? Entonces, de alguna manera, estos dos principios, ¿no?, reexpresan el principio ¿qué le dije? El principio del trabajo y la energía. Más adelante lo vamos a explicar mejor matemáticamente. Es una explicación matemática, lógica. Por lo tanto, la demostración tiene que partir ¿de qué? De principios energéticos. Así de sencillo. La única posibilidad de demostrar que la matriz B es igual a la traspuesta de A es a través de principios energéticos. No hay otra forma. Porque en la realidad es así. ¿Está bien? Se lo voy a dejar para la próxima clase en la demostración. Ya sabemos que tiene que ser energética. Estamos partiendo ya de eso. Porque es así. Si la estructura ahí está, ya sabemos que la grandeza mecánica, ¿se acuerdan, no? Todas las estructuras están sometidas a grandeza mecánica. Entonces, cuando la estructura es deformada, porque no se mueve, se deforma. ¿No es cierto? Adquiere energía. Se suelta, otra vez vuelve a su posición original, ¿no es cierto? Desaparece la energía. En realidad, la energía no desaparece, ¿no?, sino que se conserva. El trabajo externo de la fuerza se ha conservado como un trabajo interno. Que cuando se quita la fuerza, vuelve otra vez, ¿no?, a recuperarse la fuerza que había generado ese trabajo. Eso es así, siempre es así y será siendo así. Por lo tanto, hay una relación íntima entre el equilibrio y la compatibilidad, pues lógico. Es lógico. Y eso se expresa a través de la última ecuación que hemos escrito entre las dos matrices. ¿Ok? Pero la demostración está sujeta precisamente a esos principios energéticos. Bien, jóvenes. ¿Alguna pregunta? ¿Se entendió? Sí, ingeniero. Está fácil, ¿no? Vamos a habilitar el portal para ver la asistencia. Digo el portal, no el sitio, la plataforma. Entonces, vamos a ver.